Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Todos, independiente de qué tan cerca o lejos nos sintamos de Dios, enfrentamos las tormentas de la vida. Hay tormentas que son suaves y otras que parecen huracanes, pero hay una verdad muy cierta con respecto a las tormentas, y es que todas pasan, no duran para siempre. Cuando te enfrentes a una tormenta, ya sea suave o a un huracán, aprende a refugiarte en Dios, a ponerte en contacto con Dios, que ve más allá de la tormenta y que trabaja en medio de la tormenta. No permitas que las tormentas de la vida te ahoguen. Mantén tu corazón abierto, no pierdas la esperanza y aférrate a Dios, que es más grande que la tormenta. Aférrate a Dios, que tiene poder para calmar la tormenta. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 8 del 19 al 21. Escuchemos la hermosura de este Evangelio del día de hoy. En aquel tiempo la madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Él contestó: los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Por un momento, imaginémonos esta escena. Jesús se encuentra en una casa. Está predicando la buena nueva. Está enseñándole a la gente. Esta casa está abarrotada de personas. Está llena de gente. A tal punto que llega su madre, llega su familia con el deseo de verle. Ellos están, en cierto sentido, preocupados por Jesús. Están angustiados, alarmados, porque también saben de la enemistad de los fariseos hacia Jesús. Lo cierto es que vienen para estar con Él. Vienen con una misión, y es hablarle a Jesús. El problema es que hay tanta gente que no pueden entrar. Así que alguien le avisa a Jesús que afuera le están esperando su madre y sus hermanos. Por supuesto, el que no entiende este evangelio, este texto, dentro del contexto, puede pensar por la respuesta que da Jesús, que Él está despreciando, rechazando a su familia, lo cual está muy lejos de la realidad, porque Jesús siempre tuvo una alta estima por su madre, por su familia, especialmente por su madre. No olvidemos que cuidó de ella incluso desde la cruz. Así que no podemos pensar que este texto es una especie de reprobación o desprecio de Jesús hacia su madre. Hay que entenderlo en su contexto. ¿Y cuál es el contexto de este texto que escuchamos en el día de hoy? La parábola del sembrador. Y hay un versículo en particular que una vez más quisiera recordar. Y lo encontramos en Lucas, en el capítulo 8, versículo 18. Y que ya se los había predicado anteriormente, en el día de ayer. Cuando Jesús dice: presten atención a la forma en que escuchan. Este texto, este versículo nos da la clave de todo. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo aquí con la respuesta que da? Simplemente está estableciendo prioridades. Eso es lo que hace Jesús, establecer prioridades. Y nos está enseñando que una relación personal, íntima con Él, no está basada en una relación natural, sino en una relación espiritual. Que una relación profunda con Él tiene como base nuestra disponibilidad para escuchar la palabra de Dios, como también para obedecerla. Ahí está la clave de todo. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar. Un encuentro con Jesús, una relación con Jesús, una vida en comunión con Jesús, no depende de los vínculos familiares, del país en que naces, de la raza que eres,
depende de tu capacidad para abrirte al Espíritu de Dios, para asumir esa palabra que Dios te da, para escucharla y para buscar vivirla todos los días de tu vida. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar en el día de hoy. Él no desprecia a su familia, pero sí establece prioridades. La relación espiritual está por encima incluso de la relación natural. Y en la medida en que nosotros nos abrimos a la palabra de Dios y buscamos escuchar y hacer esa palabra vida en nosotros, estamos ciertamente entendiendo el mensaje que Jesús nos da hoy a través de su evangelio. La palabra de Dios no se nos ha sido dada simplemente para llenarnos la cabeza de información o darnos simplemente datos históricos acerca de la historia de la salvación. Esto es una verdad que tenemos que entender. La palabra de Dios tiene un propósito y es cambiar nuestro corazón para asemejarnos cada día más a Cristo Jesús. De ahí entonces que cuando yo lea la palabra de Dios, tengo que acercarme a ella con esa disposición de buscar entender lo que Dios me pide, lo que Dios me dice. Y no solamente eso, sino pedirle a Dios la gracia de cómo yo puedo perfilar mi vida de acuerdo a lo que Él me dice en su palabra. Si ustedes quieren, ¿cómo puedo asemejarme cada día más a Cristo Jesús? No nos acercamos a la palabra de Dios buscando datos históricos, buscando información. Nos acercamos a la palabra de Dios buscando transformación, buscando renovación, buscando esa vida nueva que el Señor ciertamente está siempre dispuesto a regalarnos. Nos acercamos a la palabra de Dios buscando esa luz que ilumine nuestro caminar de fe. Nos acercamos a la palabra de Dios para encontrar allí la fuerza, la sabiduría, el entendimiento que viene de Dios para poder vivir en conformidad a su voluntad. Cuando yo leo la palabra de Dios, busco descubrir detrás de cada letra, detrás de cada palabra, cuál es la voluntad de Dios y asemejarme a esa voluntad, de tal forma que como Jesús pueda decir que mi alimento está en hacer la voluntad del Padre. Jesús amaba a María, Jesús amaba a su familia, pero aquí demuestra una vez más esa fidelidad al Padre de los cielos. Él estaba para llevar a cabo la voluntad del Padre. Nosotros somos la familia de Jesús. Y somos la familia de Jesús en la medida en que hemos nacido de nuevo, en la medida en que creemos en Él como el enviado, en la medida en que por Él, por el Hijo, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y los hijos de Dios son buena tierra, una tierra fértil, donde la palabra de Dios es escuchada, amada y vivida. Mucho cuidado. Los hijos de Dios somos tierra fértil, donde la palabra de Dios es amada, recibida y vivida. Y nos preocupamos y nos ocupamos y nos esforzamos por vivirla cada día más con el poder que nos da el Espíritu Santo de Dios. A veces yo escucho quejas de personas que dicen, es que es muy difícil entender la palabra de Dios. O a veces la gente incluso dice, es que vamos a la iglesia y el sacerdote, el predicador, es muy aburridor. Y puede ser cierto que haya ciertos pasajes bíblicos que se nos dificulte entender un poco más. Puede ser que a veces el que transmite la palabra de Dios no sea la persona más entusiasta. Pero aún así, yo me atrevería a decir que el mayor problema tiene que ver con nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Hay que prepararnos para recibirla y sobre todo pedirle a Dios que nos dé un corazón siempre abierto para dejar que esa palabra penetre y se haga vida en nosotros. Una vez escuché la historia de un gran predicador, un hombre que dedicó toda su vida a predicar el amor de Dios con una gran unción que le daba el Espíritu Santo. Y él cuenta esta historia que me parece muy interesante y creo que ilustra el punto que estoy tratando de hacer en el día de hoy. Cuenta la historia de la gente que a veces se queja, ¿no?, del predicador que es un poco monótono, rutinario o que no tiene entusiasmo para predicar. Y él dice, imagínate que se muere un familiar tuyo y ha dejado un testamento. Y tú sabes que en ese testamento está tu nombre. Y quieres saber qué es lo que te dejaron, cuánto te corresponde. Vas donde el abogado para que te lea el testamento
y descubrir cuánto te toca. La pregunta es, ¿te preocupa la voz del abogado o la forma como te va a leer el testamento? Ciertamente no. No te importa la voz o el entusiasmo con que te lea el testamento. Lo que quieres saber es, ¿qué es lo que te dejaron? Vas a prestar atención a lo que te están leyendo, porque últimamente la voz del abogado no importa, el entusiasmo con que te lea el testamento tampoco, sino lo que te han dejado. Así pasa con el Evangelio. No importa a través de quién nos llega, no importa la voz del predicador o el entusiasmo o la falta de entusiasmo, lo que importa es lo que te ha dejado Dios a través de su palabra. Y cuando nosotros nos disponemos a dejar que esa palabra nos llegue al corazón, entonces estamos propiciando buenos frutos para nosotros, para nuestra vida y a través de nosotros para la vida de otros. Abre el corazón a la palabra de Dios. Dejemos a un lado tantos recelos a veces. Somos muy aprensivos, somos a veces recelosos y cuestionamos mucho la forma como nos llega la palabra. Más bien con humildad acerquémonos a la palabra, ya sea que vamos a ella directamente o a través de otros, y busquemos conocer cada día más lo que Dios nos dice a través de ella. Y lo más importante, busquemos día tras día cómo poner esa palabra en práctica. Porque una vez más creo que vale la pena escuchar lo que Jesús dice en el día de hoy. Los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. No basta con oír, hay que poner en práctica lo que el Señor nos dice. Y esto solo es posible mediante la fuerza que nos da el Espíritu Santo de Dios. Que seamos no solo buenos oidores, sino buenos hacedores de lo que Dios nos dice en su palabra. Que amemos su palabra, que busquemos su palabra, que anhelemos su palabra. Palabra viva, que ciertamente nos da vida y vida en abundancia. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que ojalá tengas hambre todos los días de escuchar la palabra santa de Dios. Y que Dios te cuide y te bendiga hoy y cada día de tu vida, a ti y a todos los tuyos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.